Muy buenas noches a todos. Como les decía, a esta primera mesa de diálogo de Fundación Patria Unida tenemos a dos invitados muy especiales, el exdiputado local de Nuevo León, Carlos Leal, y el actual diputado local de Chihuahua, Carlos Olson Tocayos, y Rox, nuestra directora de Formación en Patria Unida, y a todos los que están conectados. Hay un tema muy delicado hoy en México. Desafortunadamente llevamos casi 5 años de gobiernos con malos resultados en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, bueno, básicamente en lo que nos atrevamos a mencionar. Pero hay un tema muy grave que trasciende para mí todas las políticas públicas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es el tema educativo, con la publicación de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública de texto. Llevamos una semana con esta noticia en los medios: adoctrinamiento comunista, adoctrinamiento ideológico, hipersexualización de los menores, se ha dicho mucho, y por eso quisimos abrir esta mesa de diálogo para que con dos líderes conservadores que se han atrevido a alzar la voz, que han estudiado a fondo estos libros de texto, que saben cuál es el contenido que tiene, podamos platicar junto con ustedes cuál es el riesgo que hay detrás de esta publicación, de que estos libros sean repartidos, sean entregados a los niños en las primarias, en las secundarias, y además qué acciones podemos tomar como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil y como políticos para frenar la entrega de estos libros, que sin duda son un atentado contra la educación, contra la formación, contra el pensamiento crítico. Lo que busca Andrés Manuel López Obrador y la izquierda, como ha sido siempre a lo largo de la historia, esa no es una novedad, es adoctrinar. El adoctrinamiento implica la imposición de un pensamiento único, buscan generar ignorancia en las nuevas generaciones, y cuando tú tienes una generación ignorante, sin gente que tenga pensamiento crítico, pues los puedes manipular a su conveniencia política, y por eso estamos en esta mesa de diálogo tan trascendente el día de hoy. Vamos a cederle la palabra a Rox y a nuestros dos invitados para comenzar esta mesa de diálogo, que expongan lo que ellos han leído, porque son personas que han leído y han estudiado los libros de texto, que saben que vienen en ellos, y a partir de ahí abriremos también. Les voy a pedir a todos que en la parte de abajo en reacciones, quien quiera participar, pida levantar la mano para comenzar a hacer un diálogo abierto y un diálogo constructivo entre todos los que estamos aquí presentes. Así que sin más, Carlos, bienvenidos, muchas gracias por Gracias. acompañarnos, y te cedo el micrófono, Rox. Muchas gracias, Alisa. Muchas gracias, Alice. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, pero en específico y particularmente gracias, Carlos Leal, gracias, Carlos Olson, por aceptar la invitación, por aceptar platicar con nosotros, como ya decía Alice, de este tema que resulta tan controversial, no únicamente, y lo dije hace un ratito en unos videos, no únicamente debería de ser controversial para padres de familia o para maestros o para las personas que de una o alguna otra forma están involucradas en el tema de la educación, sino que debería de ser controversial, pero sobre todo preocupante para la sociedad en general. Es por eso que, complementando un poquito a lo que ya dijo Alice, fue que nos dimos a la tarea de crear esta mesa, este debate, este diálogo, por así decirlo, para platicar, para entender algunos puntos que todavía tengamos dudas, que no nos estén quedando muy claros, y sobre todo el entender qué podemos hacer nosotros como sociedad civil desde la iniciativa privada, desde la administración pública, cualquiera que sea nuestra trinchera, qué podemos hacer para entender y para detener este tema. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, bienvenidos. Y yo creo que para empezar, nos gustaría, si nos pudieran platicar un poquito, ahora sí que cualquiera de los dos quien desee iniciar, ¿por qué este tema resulta tan problemático? Hay mucha gente que sigue sin entender tal vez cuál es el contexto de estos libros o por qué de la nada supuestamente de repente todo el mundo empezó a hablar de esto, las noticias, algunos medios, otros no, los políticos, etcétera. ¿Por qué todo el mundo empezó a hablar de esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué estamos generando esto? ¿Y por qué resulta un tema que nos debe preocupar a todos nosotros? Entonces, quien guste darnos un poquito de contexto, adelante. Adelante, Tocayo. Gracias, Tocayo. Carlos, gracias.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, Ali, Roxana, a todos los de Patria, muchas gracias. Yo creo que primeramente tenemos que ver el contexto de la situación por la cual estamos pasando. En el año del 2019 se hace una reforma educativa y sobre todo en énfasis en la Constitución, donde se le deja al Estado totalmente la educación. Entonces, desde ese momento ya se estaba planeando por parte de la izquierda un ataque que en estos momentos es lo que estamos viendo y que desafortunadamente como sociedad mexicana o como políticos mucho se dejó pasar y ya vemos la situación con los libros de texto. Ya se veía el adoctrinamiento. A partir del 2020-2021 se empezaron a ver algunos esbozos o algunas modificaciones en algunos libros de texto iniciando con pequeñas frases en los libros, sobre todo de cuarto, quinto año de primaria, algunos de secundaria, donde veíamos temas de ideología de género muy así como encubiertos o algo por el estilo. Pero esto ya se veía venir desde 2019. Por ahí del 2021-22 empieza a hablar de la nueva escuela mexicana. Ya se empiezan a hacer los trabajos, ellos empiezan a hacer un proyecto en el cual para estas fechas solamente se debería estar trabajando con la nueva escuela mexicana primer año de primaria y al parecer también primer año de secundaria. Debió el año pasado hacerse una planeación sobre estos libros, etcétera, etcétera, pero como sabemos la izquierda tiene prisa por tomar el control y por adoctrinar a los niños, por lo cual empiezan a imprimir y empiezan a trabajar en los libros de los 9 grados educativos y se empieza a ver un trabajo mal hecho, un trabajo en el cual hay demasiados errores, independientemente del tema ideológico, encontramos muchísimos errores de forma y de fondo en los libros de texto y que nos llevan o que nos hacen llegar a este momento en el cual los padres de familia preocupados por esta situación nos vemos en la necesidad de buscar o de crear herramientas en las cuales podamos defendernos ante este tipo de situación. Ya hemos visto situaciones que ha propuesto, en este caso, la diputada América Rangel con temas de amparo. En su momento, desde el 2020, y estamos proponiendo el PIN parental para prever ese tipo de situaciones, pero ya es un momento en el cual para eso es este tipo de reuniones, para tomar cartas en el asunto y ver cómo podemos, a través de esto que hemos pasado, poder dar una solución y los padres de familia poder salir adelante y poder proteger a nuestros niños de este adoctrinamiento que ya veíamos y que ya llegó por parte de la izquierda. Carlos, adelante. Gracias. Antes que nada, quiero felicitar a Patria Unida, a toda la organización, por toda esta lucha que han estado llevando con un sentimiento patriótico, primeramente, sobre todo por la defensa de la libertad y sobre todo, y lo más importante, por la defensa de la familia y la vida. Yo, al igual que Carlos, pues les puedo decir que me inquieta. Yo soy padre de una niña de 9 años, va a cuarto de primaria, y yo creo que nadie sabe lo que es mejor para sus hijos que los mismos padres. La madre, el padre, pues queremos lo mejor para nuestros hijos y tenemos una responsabilidad de formarlos y educarlos y serlos personas de bien. Como bien dice Carlos, desde que este desgobierno empezó a trabajar, pues, digamos, con preocupación, temas muy complicados que atentaban contra los valores fundamentales, que es la familia, la vida, y sobre todo venían temas muy fuertes de una corriente ideológica, ¿no? De corte marxista, comunista, leninista, ¿no? Porque podíamos ver quiénes acompañaban al presidente en su gabinete. Como bien dice Carlos, salió esta reforma, empezamos a parar antenas, y de repente parecía que el gobierno se iba a echar para atrás, porque en agosto del 2022, yo recuerdo que había anunciado la SEP, que iba a sacar primeramente un programa piloto, antes de cualquier reforma a los libros de texto, en agosto del 2022, hace un año. Iba a sacar unos libros de texto en un programa piloto a los niños de primer año. Y era un programa piloto.
y de repente guardaron silencio en lo oscurito, y de repente, ¡pum!, nos sacan la noticia de que todos los libros van para todos los grados, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, incluyendo también los de secundaria. Y es ahí cuando los padres, la Unión Nacional de Padres de Familia, que nos representan a varios, pues paran antenas, porque ellos, como bien dice Carlos, desde el 2019 estuvieron pidiendo que se les tomara en cuenta, que los invitaran a reuniones, estuvieron pidiendo información, estuvieron pidiendo información de una manera oficial, se las negaban y tenían que acudir a las herramientas de transparencia. Todas esas informaciones les fueron negadas. Las invitaciones a las cuales ellos pedían que se les invitara no se les invitó. Y es por eso que ellos decidieron interponer los amparos ante esta venida de una obligatoriedad de unos libros de texto que se desconoce hasta el día de hoy cuáles fueron los procesos de acuerdo al marco legal estipulado en el artículo 3 de la educación. Por eso la juez les concedió la suspensión definitiva, porque la juez vio una violación flagrante a todo el proceso educativo para elaborar unos libros de texto gratuitos. Al día de hoy no sabemos cuál es el plan, no se sabe cuál es el programa de estudios, y todo eso es muy importante, porque antes de tener libros tienes que saber cuál es el plan, la proyección, el plan de estudios, porque los libros tienes que saber si esos contenidos le va a pegar a los objetivos que están estipulados en ese plan. Pues eso no lo conocemos, no hay programas, incluso no hay capacitaciones para los maestros. Hoy que empezamos a conocer los libros de estudio, que ya todo el mundo los puede consultar, vemos una serie de atrocidades. La primera que yo veo es que este plan de estudios o estos libros no cuentan con una secuencia lógica, los programas se saltan de un programa a otro, un tema a otro, es absurdo. Y es ahí donde nosotros, como defensores, tanto Carlos Leal y muchos, y miles, hay miles, Carlos y yo somos una pequeña parte de los que hemos levantado la voz, pero hay miles y miles de padres de familia, miles de actores en todo el país, alzando la voz contra lo que ya por fin nos dimos cuenta, ¿no? No lo pudieron detener más porque ya van a iniciar el ciclo escolar, porque también se han metido una bronca con los maestros. Pero si ellos hubieran querido, hubieran detenido más el tema de la entrega de los libros de texto hasta que nadie se enterara y amanecieran los niños ya con estos libros de texto. Entonces, bajo esas cuestiones de oscurantismo, pues dices, oye, espérate, yo como padre de familia tengo derecho constitucionalmente a saber qué es lo que les vas a enseñar a mis hijos. Y no me lo has enseñado, no me has consultado, no me lo has compartido. Los mismos maestros no tienen capacitación, les mandan ciertos tutoriales en videos, no saben cómo dar esta clase, las guías de los profesores. Yo he platicado con profesores y dicen, oye, esta guía no me sirve para nada, o sea, no me sirve para nada, ni me han capacitado, me mandan videos de 3, 4, 5 minutos y quieren que con eso yo lo aprenda. Entonces, realmente, y yo le he dicho, a este desgobierno no le importa que a mi hija le cuenten mentiras en la historia, no le importa que no le hablen de matemáticas, no le importa si suma o resta, o no le importa si sabe de biología o no sabe de biología. Lo que le importa es que me la quieren adoctrinar, le quieren meter ideas que van contraria a la tradición familiar que yo he tenido y que he heredado de mis padres, de mis abuelos, y quieren ir contra eso. Al final eso es el comunismo y el socialismo. Lo que quiere es arrebatar las futuras generaciones, desplazar a los padres y que el Estado sea el tutor de lo que debe aprender a tu hijo y el padre no sea un estorbo para adoctrinar a las futuras generaciones. Es por eso que también la 4T ha atentado muy fuerte contra la familia, porque es una institución con la que siempre el comunismo se ha topado con pared. Así es, gravemente, y ha sido un problema, como ya lo mencionábamos, a lo largo de la historia, ha sido la estrategia de manipulación de la izquierda. Y esto no es novedad.
desde el comunismo implantado en Rusia con Lenin y Stalin, la Secretaría, que no era Secretaría, pero haciendo la analogía aquí en México de Educación, era Secretaría de Educación y Propaganda Política. ¿Por qué? Porque veían a la educación como la forma de controlar y de manipular a la propia sociedad. Y así lo han hecho a lo largo de la historia los grandes referentes de la izquierda, y eso es lo que quiere Morena con estos libros. Nosotros, en cuanto fueron publicados, también desde la fundación, nos dimos a la tarea de leer el fondo, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de cada uno de los libros? Tanto los que se le otorgan bueno, se le pretenden otorgar a los alumnos, como los que reciben a los profesores. Y yo en un resumen lo que veo es, sin duda, una redacción ideológica marxista, comunista, detrás de estos libros, donde ¿qué hay de fondo? Pues la lucha de clases, el enfrentamiento social, el desprestigio a los gobiernos pasados, que claro, no digo que todos hayan sido perfectos, han tenido sus errores, pero al mismo tiempo en el enaltecimiento al actual gobierno de la transformación, a las grandes obras paranoicas de Andrés Manuel López Obrador, una historia que han querido escribir a su manera, completamente transversada, la eliminación de las ciencias, la eliminación de las matemáticas, y me consta, porque ya llevo varios libros leídos en donde no hay más que 9, 13, 20, en uno creo que llegué a leer 31 hojas de matemáticas y nada más, con faltas de ortografía, con una mala gramática, con una mala redacción, y además conforme van avanzando los libros en los ciclos escolares, pues el tema de ideología sexual también me parece sumamente grave, y ya ahorita les pediremos a ustedes que entren en detalle sobre qué han encontrado en estos temas, por qué decimos que hay una hipersexualización de los menores, por qué están promoviendo la pedofilia. Carlos Olson, tú sacaste un video con un texto, dice, aquí se está promoviendo la pedofilia. ¿Qué viene detrás de todo este tema ideológico, sexual, ¿no? y marxista en los libros de la SEP? Claro, bueno, Alicia, yo dividiría este tema de los libros de texto en 4 partes. Uno que tiene que ver con el tema del proceso, la falta de transparencia. Creo que ese es el primero. Todas las irregularidades legales que se cometieron en la elaboración de los libros de texto. En segunda parte, como tú bien comentas, es el tema del contenido intelectual. Me estoy basando en el tema de matemáticas, de las matemáticas. Quitan lo que es todas las ciencias, las matemáticas, las ciencias naturales, la biología, y otras materias como es la historia, el civismo, la ética. Todo eso lo quitan y lo reducen en un solo libro que se llama Nuestros Saberes, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. En el de cuarto de primaria, el tema de las matemáticas se reduce solamente a 23 páginas. Es impresionante que el tema de las matemáticas lo quieran desplazar. Dicen ellos que ahora quieren hacer gente pensante, gente crítica. Pero ¿cómo vas a hacer gente pensante crítica cuando me eliminan las matemáticas, cuando son la base del razonamiento y del pensamiento lógico con el cual empezamos a poder no solamente a sumar y restar, sino tener la base para poder discernir, para poder razonar en base a un pensamiento y razonamiento lógico? Entonces ahí se les cae esa cuestión. Dicen que es una educación con perfil humanista, lo cual es totalmente falso, porque uno de los pilares del humanismo es tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, y aquí todo es gobierno, todo es el Estado. No se toma en cuenta la sociedad, no se toma en cuenta los padres de familia, y toda la decisión cae en el Estado. Entonces, que no vengan que es con una cuestión humanista. Segundo, dicen que se preocupan por los niños que tienen que hacerlo conforme a los tiempos modernos. Mira, uno no está en contra de la educación sexual. Lo que uno está en contra es que la educación sexual se brinque las etapas de los niños. Creo que el tema de la educación sexual está rayando en el tema más
más que una educación sexual, una hipersexualización. Cuando a las niñas no se les deja ser niñas y cuando a los niños no se les deja ser niños. Se están brincando etapas que incluso el mismo psicólogo Sigmund Freud, él mencionaba o diseñaba, y varios psicólogos y psiquiatras mencionan el periodo de latencia. Este periodo de latencia es un periodo en la etapa entre la niñez y la pubertad. Es decir, donde los niños no tienen un interés por los temas sexuales y básicamente se concentran en otros temas. Cuando tú atacas este periodo de latencia, lo único que estás haciendo es adelantarle las etapas al niño. Y entonces vienen los peligros de la hipersexualización. Cuando empiezas a transformar a esos niños o a esas niñas, más bien a esas niñas en pequeñas mujeres, dándoles ciertos estereotipos, ciertas cuestiones que no van conforme a su edad, pues lo único que haces es confundirlos, ¿no? Y si tú adelantas las etapas, pues ¿qué va a pasar? Lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, donde vemos que 3 de cada 5 niños empiezan a tener relaciones sexuales, adelantan sus relaciones sexuales en la adolescencia. Entonces, creo que eso es muy importante comentarlo. No lo digo yo, lo dicen los mismos psicólogos y psiquiatras, que es muy peligroso el tema de cómo te estás brincando las etapas psicológicas de los niños en cuanto al tema de educación sexual. Yo comentaba, como índices en mi video, donde ellos hablan de los derechos de los niños. Y creo que eso es bueno, decirle a los niños lo importante que es su cuerpo y que nadie más lo puede tocar. Eso es sagrado. Nadie más puede tocar el cuerpo de un niño si no es su mamá o su papá, y hablando en cuestiones sanas, ¿no? Pero en ese sentido, cuando tú le dices a un niño que todo abuso sexual tiene que ver con caricias, con besos, con hasta cuestiones de índole sexual, siempre y cuando no sea consensuado, pues es abuso sexual. ¿Por qué tienen que poner la palabra no consensuado? Entonces yo siempre me pregunto, y la pregunta que hago, si fuera consensuado es legal, como ya están empezando a definir y adelantar en otros países el consentimiento sexual a los 13 años, a los 15 años. En Francia lo adelantaron ya el consentimiento sexual en 14 años. En Canadá lo quieren adelantar el consentimiento sexual a los 12 años. Creo que son temas que hay que cuidar y que este libro ataca, ¿no? Creo que es bueno que los niños conozcan los órganos, los aparatos reproductores, etcétera. Pero ¿qué tiene que saber una niña de quinto de primaria o un niño sobre cómo hacer una eyaculación? Son temas que creo que pueden llevar por otro camino que no necesariamente tenga que ver con el tema de la prevención, con el tema de los embarazos no deseados, etcétera. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Y bueno, eso es en cuanto a los contenidos de hipersexualización. Volvemos a los temas matemáticos, a los temas de historia, cómo se equivocan en las fechas. O sea, el presidente López Obrador tiene un héroe que habla de él todas las mañaneras, que es Benito Juárez, ¿no? Pues al héroe del presidente le cambió la fecha de nacimiento. Confunden a Querétaro con Guanajuato. Y todo eso lo quieren minimizar, todo lo quieren minimizar. Porque lo que quieren es defender esta atrocidad a como es lugar, y no importa quién se oponga, sean padres de familia, sean maestros, sean psicólogos, sean psiquiatras, sean pedagogos o hasta el mismo poder judicial, lo quieren llevar a cabo a como es lugar, y es ahí donde nosotros no podemos permitir estos atropellos. Muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente creo que algo muy importante de remarcar con este tema, como ya decías ahorita, es que no es únicamente que estemos
ahora sí que asustados, porque luego esa es la narrativa que la 4T o que incluso el presidente está haciendo, que es un tema, como siempre, de los conservadores contra su gobierno, que nos asusta el tema de que se les dé educación sexual a los niños, que nos asusta el tema del lenguaje inclusivo, todo esto. Y claro que no, el problema aquí, como ya lo mencionaba, son estos tres temas principales. Uno, por supuesto, el adoctrinamiento y con base en la ideología de género, el adoctrinamiento sexual. El segundo tema es la falta de la calidad en la educación, en el contenido, y además de la falta de calidad, la mala información, los errores de ortografía, los errores de fechas, los errores básicos de historia que se están generando. Y en tercer lugar, la falta de los procesos, ¿no? Esta falta de procesos, esta falta de seguir la ley como implica que se debe realizar el proceso para generar estos libros de texto. El día de hoy escuchaba justo a Yuritza Medellín, fue una de las personas a las que se les invitó como consultora de estos nuevos programas. Y decía que simplemente lo que ella le tocó ver, me parece que estuvo como 2 semanas en la elaboración, en la consulta, había más de 34 grupos de WhatsApp con 200 personas cada uno, y así era como se hizo la supuesta consulta, donde únicamente hacían preguntas entre todos los grupos de WhatsApp, nadie contestaba, y bueno, se hicieron un relajo. Al final ella tiene unos problemas con los organizadores, sale de los grupos, y era un poquito de lo que explicaba de simplemente lo que ella le tocó ver, que fue pésima la organización. Dice, no me quiero imaginar cómo es que estos libros terminaron por imprimirse, terminaron por redactarse. Entonces, como mencionabas, pues sí es un problema que no únicamente nos debe de preocupar por el tema de la ideología de género o del adoctrinamiento, sino porque desde principio a fin están mal hechos. Sin embargo, pues bueno, ahora lo que nos toca ver es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora que estos libros en algunos de los estados, más bien en la mayoría, ya se están repartiendo? Han sido pocos los estados que han frenado ahí un poquito su distribución, entre ellos Chihuahua, me parece que Jalisco, Guanajuato, si no me equivoco. Y Carlos Leal, me quisiera preguntarte, ¿qué opciones ves tú, qué soluciones, qué alternativas podemos hacer nosotros como sociedad civil, ya sea para impedir la distribución, para exigir que se vuelvan a realizar, que se revisen, que se hagan las consultas correspondientes, tanto a padres de familia, a profesores, y en general, ¿qué podemos hacer? Creo que el día de hoy tú tocaste un tema ahí bastante importante, entonces si nos pudieras platicar un poquito más acerca de eso, por favor. Sí, mira, yo creo que primeramente como padres de familia no solamente tenemos derechos, sino también obligaciones. Y una de esas obligaciones está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31. Como padres de familia tenemos la obligación de participar en el proceso educativo de nuestros hijos. Y habla en general, no nos limitan. La misma Constitución nos exige que participemos en este proceso. Desafortunadamente, la 4T, específicamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace a un lado a los padres de familia de este proceso educativo y de la consulta de los libros de texto. Y ahora es cuando los padres de familia nos estamos levantando para participar en ese proceso, porque sobre todo vemos que se están violentando muchos derechos de los niños, y todo esto es por el bien superior de ellos. Por lo cual yo creo que debe de haber varias herramientas. Una de ellas definitivamente es el amparo, ampararse para que se detenga la distribución en todos los estados de la República de la distribución de estos libros de texto. Hacemos a un lado el tema ideológico, vamos a hacer a un lado el tema ideológico, vamos a hacer a un lado el tema de la ideología de género, del comunismo, etc. La principal situación es que los libros están mal hechos, están mal. Definitivamente en forma, en fondo, podemos encontrar errores de todo tipo, y eso es lo que más afecta. Y se violó totalmente y flagrantemente la Constitución al no permitir que ni padres de familia, ni docentes, ni sociedad en general se involucraran en el proceso de la fabricación de estos libros de texto, por eso proceden los amparos. Entonces, lo ideal es que nosotros como padres de familia nos amparemos, no permitamos la distribución de estos libros. Y otra cosa, si vivimos en un estado donde el gobernador es afín y están entregando los libros, tan simple como regresarlos a la institución la cual no los está entregando. Porque lo primero que hemos escuchado es que se quemen los libros, que se rompan las hojas. Pues eso no nos va a ayudar en nada.
no nos va a ayudar en nada. Y yo creo que lo importante es regresar los libros a la institución que los está haciendo mal, que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si la Secretaría de Educación Pública nos está entregando un producto defectuoso de fábrica, un producto defectuoso de inicio, hay que retornarlo para que cuando se tomen las medidas pertinentes pues, nos puedan entregar un producto de calidad y ya contemplado los padres de familia. Entonces, una de las herramientas puede ser el amparo. El amparo nos está ayudando y ya sucedió en varios estados, entonces, en la cual sí va a proceder y que se detenga la distribución. Si no se detiene la distribución, entonces, ¿qué hacemos? Regresarlos. Y la otra opción que hemos estado planteando desde el 2020 es el PIN parental, donde el padre de familia se le tiene que informar sobre el plan de estudios. La iniciativa del PIN parental eso menciona que se le debe de informar al padre de familia sobre los planes de estudio, cursos, talleres y todo lo que involucre un ataque directo a las convicciones éticas, morales, religiosas de los educandos. Porque se ha escuchado mucho, bueno, de hecho, el primer ataque que recibimos en el 2020 del PIN parental fue de la Secretaría de Gobernación, porque ellos ya sabían que iban a imprimir los libros de texto. Ellos ya sabían que si se aprobaba el PIN parental o el derecho de los padres a decidir la educación de nuestros hijos, esto se podría bloquear. Lo estigmatizaron de tal manera que mucha gente menciona que es inconstitucional. No es inconstitucional, ya que el PIN parental, uno como padre de familia ejerce la tutela del estudiante. Y el artículo 72 de la Ley General de Educación menciona que ningún estudiante le pueden dañar o puede ser atacado por cuestiones éticas, morales y religiosas. Le deben de respetar su objeción de conciencia. Entonces, para eso se ejerce el PIN parental. Entonces, tenemos al momento dos herramientas fundamentales. Una sería el amparo y otra sería el PIN parental, que yo creo que nos beneficiaría mucho, al menos en el estado de Nuevo León el día de hoy. Volvimos a colocar la iniciativa, ya que los diputados no la dictaminaron y se caducó la iniciativa, ya que en el estado de Nuevo León dura un año el proceso. Si en un año no se dictamina, se caduca. La colocamos el día de hoy nuevamente. Esperamos que en este periodo legislativo que inicia en septiembre pueda ser dictaminada y aprobada para que los padres puedan tener, al menos en el estado de Nuevo León, una herramienta más, ya que al día de hoy el gobernador del estado no ha dicho ningún comentario sobre el tema de los libros de texto, solamente que los están analizando. Pero esperemos que más diputados o sociedad civil, dependiendo del estado, puedan aplicar la iniciativa del PIN parental donde la necesiten. Yo creo que estas dos herramientas serían de mucha utilidad para los padres de familia. Gracias, Carlos, y felicidades por la iniciativa de presentar justo pues esta iniciativa de ley del PIN parental. Definitivamente está en juego la generación de toda una nación, es lo que está en juego. Vienen a secuestrar la conciencia de nuestros hijos y por eso creo que hoy más que nunca tenemos que unirnos, padres de familia, sociedad civil y profesores y directivos de las distintas instituciones académicas, tanto públicas como privadas, y el gobierno para frenar el reparto de estos libros. Efectivamente ha habido, afortunadamente, ya algunos gobiernos como Chihuahua, como Jalisco, como, ¿qué otro fue? Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Yucatán. Exacto, que presentaron este amparo, que ya dijeron que en sus estados no se van a repartir los libros. Y me parece que parte de lo que tenemos que hacer como sociedad civil es responder, bueno, ¿qué podemos hacer? Carlos ya nos propuso aquí algunas alternativas. El amparo, la diputada América Rangel de la Ciudad de México presentó ahí y hoy en sus redes hizo público un amparo que podemos firmar como padres de familia, así que terminando el webinar les haremos llegar a todos los que se conectaron en su correo la liga a este amparo para que ustedes lo firmen y además para que lo distribuyan con más padres de familia. Y también lo que queremos ofrecerles ahorita es, a ver, a los que están en otros estados donde los gobernadores aún no han frenado el reparto de estos libros, bueno, que nos busquen y veamos nosotros la estrategia de lograr acercarnos, presentar una carta con firmas de diferentes personas de ese estado que estén en contra de la repartición de los libros de SEP
y pidamos también a los gobernadores de los distintos estados pues, que igual frenen el reparto de los libros en sus escuelas, y por otro lado, buscar con qué diputados locales podemos presentar esta iniciativa de PIN parental y que se empiece a frenar desde lo local la masacre educativa que pretende instaurar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Así Mira, es. Yo estoy de acuerdo, creo que ahorita lo que hay que hacer son amparos, y es importante señalar que es importante que entre más amparos individuales existan, es lo mejor. Yo felicito a mi compañera América Rengel por ese amparo. Yo mismo hoy voy a poner a disposición también de los ciudadanos otro amparo. Creo que el tema legal que comentaba Carlos es fundamental. Yo quiero reconocer a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua porque aquí fue una controversia constitucional del estado. Creo que no ha habido ningún otro estado que haya interpuesto una controversia constitucional, y lo que descubrió aquí el gobierno del estado fueron dos cosas. Uno, no hubo un programa piloto como se comentó, se saltaron el plan y el programa de estudios. O sea, primero surge el plan de estudios y luego los libros de texto. Todo eso se lo saltearon. No hay un orden lógico en los programas y en los libros de estudio. No hubo un piloto, es decir, no hubo una fase de piloteo como lo establece la ley, y tampoco se tomaron en cuenta los padres de familia. Todas estas cuestiones vulneran la Ley General de Educación. No es que no es que el gobierno del Estado de Chihuahua quiera darle una batalla al gobierno federal, simplemente está haciendo respetar la ley. Y otra de las cosas que me llaman la atención, que es uno de los fundamentos que también voy a poner en el amparo, ellos se dicen muy defensores de los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo de los pueblos indígenas. No tomaron en cuenta a los indígenas, y la Constitución los obliga a hacer consultas a los indígenas, y no los tomaron en cuenta. Entonces, creo que caen en muchas contradicciones, y ¿sabes qué es lo más triste? A veces pienso yo, también va a haber un daño patrimonial al Estado, porque si la Suprema Corte de Justicia, como así lo espero, porque sé que la razón y el derecho está del lado de los padres de familia, ¿qué va a pasar con todo ese dineral? Porque ha habido también aquí corrupción, y hay que decirlo en ese sentido. Déjame decirte que la Auditoría Superior de la Federación detectó que esta fábrica que fabrica los libros de texto, que está en Querétaro, está un 35% de su capacidad. Todo lo demás se lo han asignado a empresas que al día de hoy no conocimos. Bueno, sí conocemos una que le dieron un contrato de cerca de 3,100 millones de pesos y resultó ser compadre del presidente, entonces de Miguel Rincón Arredondo. Entonces, es un dineral. El presupuesto que ha aumentado en los libros de texto ha sido exponencial. Han pasado de 1,968 millones de pesos a 3,108 millones solamente para la elaboración y distribución de los libros de texto. ¿A dónde se está yendo este dinero? Creo que están entre la espada y la pared, y van a hacer todo lo posible por sacar esto adelante, y no lo podemos permitir, porque fue una burrada lo que hicieron, con tal de querer adoctrinar a los niños y a las futuras generaciones, porque aquí lo que vamos a hacer es comprometer a los ciudadanos del mañana, a comprometerles su libertad de creer, su libertad de pensar, su identidad como mexicano, su amor a la patria, y sobre todo su deseo de ser una persona mejor, porque estos libros atacan la superación personal y la superación colectiva, porque eso es lo que critica la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué te vas a superar tú? O sea, ¿por qué vas a ser mejor que otros? O sea, hacia eso están preparando a los niños, una falta de competencia y competitividad que nos va a retrasar en el país frente a un mundo globalizado en el cual estamos compitiendo, porque ya no competimos entre nosotros, estamos compitiendo contra el niño primero de primaria de Japón, de China, de Estados Unidos, pues porque ahora el mercado laboral está en todos lados, y los ingenieros y todos los profesionistas se mueven de acuerdo a la necesidad y actitud del trabajo.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia un Venezuela? ¿Hacia Cuba? ¿Hacia un modelo como el que está entrando Colombia? Eso queríamos como país, donde realmente la gente no piense, no tenga crítica, y si tiene crítica y si piensa, se le cancela, se le censura, o se le mete al bote como está pasando en Nicaragua. Entonces, creo que esto es muy importante y hacer conciencia. Y en los estados donde los gobernadores los están distribuyendo, es importante que se organicen los padres de familia, que se manifiesten primeramente como en las sociedades de padres de familia de las escuelas, y una vez organizados ahí, salgan a las calles y protesten ante las autoridades estatales contra estos libros de texto. El que se queda callado otorga. El que calla otorga. Entonces creo que aquí no hay que quedarnos callados y hay que levantar la voz, porque son tus hijos. Y si tú no tienes hijos, pues piensa en el México que le van a dejar a las futuras generaciones. Entonces, creo que a todos nos interesa esto. Y la verdad también, pues hay que ver los ejemplos que tenemos. La burra no era arisca, la hicieron. Nos prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca, y hoy seguimos teniendo escasez de medicinas. Los niños se siguen muriendo de cáncer. Es una pesadilla conseguir consulta médica en el IMSS, en el ISSSTE. Se mueren niños niños en los elevadores del IMSS. Y eso nos prometieron, un sistema de salud como el de Dinamarca. Nos prometieron muchas cosas que hoy vemos todo lo contrario, y ahora se quieren meter con nuestros hijos. No, eso no lo vamos a permitir. Entonces, pues ahí también van a ver en mi página un amparo que espero les sirva. Gracias, Carlos. Y bueno, nomás complementando un poquito lo que decías, creo que otra de las cosas fundamentales que debemos de hacer y que en parte lo estamos haciendo a los que estamos aquí es informarnos. Muchas veces creemos que, ay, es un tema más, es política, es del gobierno, no me interesa, pero como vienen platicando ahorita tanto Carlos Olson, Carlos Leal, Alice, es un tema que ya lo tenemos aquí encima de nosotros, que tal vez lo pudimos ver venir desde el 2019, que de alguna u otra manera nos hacemos medio locos, pensamos que son temas que no nos afectan directamente a nosotros porque o mis hijos están en escuela privada o no tengo hijos o es una exageración de los conservadores o es una mentira del presidente o no sé qué es lo que pasa, que realmente no le damos la importancia que merece hasta que está pasando lo de ahorita, que a 2 semanas de empezar clases o 3, no sé cuándo empiecen clases, pero a poco tiempo de empezar clases, es que ahorita no sabemos qué hacer, qué es mejor, que los niños no tengan libros, que tengan unos libros mal hechos. Entonces, también reconozco y los invito a las personas que están en otros estados a que busquen a las asociaciones de padres de familia, a que busquen a los diputados que están impulsando estos temas, a que busquen a los empresarios que están impulsando ahora sí que la detención de la distribución de estos temas o alguna acción similar. Aquí en Chihuahua tengo entendido que Coparmex ya lanzó una iniciativa para ponerse a revisar estos libros, para hacer una nueva propuesta a un plan B. Seguramente, desconozco si en otros estados, vamos a revisarlo, pero seguramente habrá otros empresarios, habrá otras cámaras, otras asociaciones que lo estén haciendo. Entonces, yo creo que es momento ahora sí de unirnos. No es un tema de político, no es un tema que no nos debe interesar, es un tema que a todo mundo nos importa, que a todo mundo nos afecta. Entonces, uno, informarnos, como decía ahorita Carlos, levantar la voz, y 3, empezar a hacer algo, porque ya lo tenemos encima. Los niños ya perdieron 1 año, 2 años por pandemia. ¿Qué esperamos? Que pierdan otro por los libros de texto, que pierdan otro por el tema electoral, y bueno, así nos podemos ir hasta que sean 6 años perdidos, que luego no vamos a recuperar, como decían ahorita, ya a nivel internacional, a nivel mundial, pues simplemente nos estamos quedando atrás. Entonces, bueno, de nuevo hacerle la invitación a que se informen, a que participen, a que de alguna u otra manera levanten la voz con este tema que es fundamental y que nos está afectando a todos. No sé, Alice, cómo vean, Carlos, si empezamos con algunas de las preguntas que tenga la gente. Si gustan levantarnos la manita, los que quieran participar, tengan alguna duda, queja, sugerencia, recomendación. En lo que van levantando la mano, voy leyendo algunas que ya tenemos en el chat. Pregunta Nelly si sabemos si en Querétaro ya se promovió el PIN parental. Carlos, ¿sabes si Elsa en su momento presentó la iniciativa? Carlos. Listo.
Sí, discúlpeme. Sí, sí se presentó, pero no sé si en el estado de Querétaro las iniciativas caduquen. En el estado de Nuevo León, cuando un diputado la presenta, caduca a los 6 meses, y cuando un ciudadano la presenta, caduca al año. O si la dictaminan, puede ser dictaminada a favor o en contra. Sé que él se la presentó en su momento. De hecho, en el 2020 se presentaron si no mal no recuerdo, en 16 estados de la República, entre diputados y ciudadanía, pero no sé en cuáles de ellos ya caducaron o estén todavía vigentes. Hasta donde también sé, el único estado que ya la aprobó, no con el nombre de PIN parental, sino aprobó su constitución donde los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, es en el estado de Aguascalientes. Gracias. Excelente. Luego nos preguntan, ¿saben si hay diputados en Sonora a los que nos podamos acercar? Con mucho gusto les ayudamos a hacer ese enlace. De hecho, hoy varios diputados federales de distintos grupos parlamentarios comunicaron que presentarían un amparo colectivo en contra de esto. Entonces yo creo que va a haber apertura por parte del PAN, PRI, PRD, esperemos, de ciertos diputados locales que nos ayuden a presentar estas iniciativas. En la Ciudad de México, pues al ser gobierno de Morena, ya se dijo que ellos sí repartirán los libros, que no tiene ningún problema la eliminación de las matemáticas ni del adoctrinamiento ideológico, que es tema de neoliberales y conservadores los que estamos exagerando. Así que pues aquí con mayor ímpetu lo que tenemos que, los que vivimos en Ciudad de México, es presentar los amparos individuales, los amparos colectivos, ¿no? Para poder frenarlo a través de la vía jurídica. Y Justo ahora recordar Ciudad de México que América Rangel ha puesto a disposición ahí un amparo por quien guste consultar sus redes. De cualquier manera, ahorita se los haremos llegar. a ver si hay alguna mano levantada por ahí. Alice, yo nada más para agregar un poquito de lo que comentabas del tema del PIN parental. Definitivamente los estados donde se están repartiendo los libros de texto, tenemos que aplicar el PIN parental. No necesariamente tiene que estar en una ley ahorita. Hay un marco legal que lo pueden visitar en mi página. La página es www.carlosleal.mx. Ahí está todo el marco legal del PIN parental. Ahí está, ahí mostramos todos los artículos donde los padres de familia tienen derecho a participar en el proceso educativo de los hijos, y también mencionamos los articulados de la Ley General de Educación, donde los hijos tienen derecho a que sus convicciones sean respetadas. Entonces, para que esas convicciones puedan ser respetadas, el tutor de ese niño tiene que aplicar el PIN parental. Entonces es completamente legal. Hubo toda una campaña de estigmatización hace 2, 3 años por parte del gobierno, porque ellos sabían que si se aprobaba en esos momentos el PIN parental iba a ser una herramienta para este año, para este momento que estamos viviendo. Entonces hubo una campaña especialmente por Olga Sánchez Cordero en su momento cuando fue secretaria de Gobernación. Hubo muchísimas cartas y mencionaban que era inconstitucional porque el Estado era el rector de la educación. Sí, en efecto, el Estado es el rector de la educación, pero los padres de familia y la sociedad civil somos los responsables de que los libros de texto sean escritos correctamente, porque el proceso educativo tiene que basarse en todo lo que hablan los padres de familia, la sociedad civil y los docentes. O sea, una cosa es que el Estado sea el rector y otra cosa es que quieran cerrar los espacios a los padres de familia. Entonces yo creo que es importante que podamos plantear el tema del PIN parental a nivel nacional y empezar a hacer una campaña en la cual los padres de familia puedan elegir la educación de sus hijos para impedir el adoctrinamiento que ya tenían planeado desde años atrás, desde el 2019 que hicieron su reforma educativa. Gracias, Carlos, por la aclaración. Entonces, si les parece a todos los conectados, ha sido mucha información la que tenemos aquí. El día de mañana les hacemos llegar en un solo correo la siguiente información.
Uno, la liga en donde pueden descargar los libros de texto que se presentarán a los alumnos y los que están preparando supuestamente a los profesores, para que ustedes de primera mano sean quienes vean lo que viene en cada libro, el contenido, que no es exageración, como dice el presidente de los conservadores neoliberales, sino que es la realidad, lo que viene plasmado en cada uno de estos libros. Por otro lado, las dos ligas de amparo que pone a su disposición, por un lado, el diputado Carlos Olson y por otro lado, la diputada América Rangel, que ya nos autorizó también a compartirles esta misma liga, y la liga que nos comenta Carlos Leal para conocer el proceso de PIN parental, y entonces tengan en un solo documento toda esta información, pongamos las manos en acción y también lo podamos repartir con todos nuestros conocidos para que seamos más los que estemos trabajando en esto. Sí, Carlos. Sí, Alice, acabo de hacer un link. En la página está la opción de PIN parental y aparece otro apartado que dice amparo libros de texto o LT, algo así por el estilo. Entonces también el amparo que está manejando América Rangel también lo pueden descargar directamente en la página. Ya aparece el link y te voy a comentar. Aparece como amparo LDT. Excelente. Muchas gracias. Gracias. También aquí nos están Bueno. poniendo, René Nava nos comparte la página de Libros Libres, que es una de las iniciativas que sacó el día de hoy o en estos días Coparmex, entonces también es una iniciativa ciudadana muy importante de la cual hay que estar pendientes. También se las adjuntamos en el correo y si tienen oportunidad de revisarla. Y Oye, una mano levantada, Julieta, Sí. adelante. Julieta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Julieta, Sí, Julieta. Gracias. Disculpen que no prenda el video. Más que nada, bueno, primero felicidades por este esfuerzo. Una persona dijo ahorita, una de ustedes, que por qué si estábamos avisados desde el 2019 no habíamos hecho nada. La respuesta es muy sencilla. Nunca creímos que estas personas se iban a atrever a tanto. Les acabo de poner en el chat unos 4 nombres de las personas, según especialistas, que fueron las que hicieron estos libros. Unas ni siquiera licenciatura tienen. Y uno, el más peligroso, que incluso les mandé la liga del video, abiertamente hace un año dijo que se cumplían 100 años de socialismo. 100 años que estaba contento él en que se celebraran aquí en México, porque si realmente queríamos transformar México, lo teníamos que transformar rumbo al socialismo. Ahí está el video, ahí están los nombres de las personas, o sea, es mucha la evidencia que tenemos de que no es simple y llanamente que hayan hecho ellos un esfuerzo diferente para hacer la escuela nueva mexicana. No, el hecho no es ese, el hecho es de que a todas luces lo que quieren es ya en este año de Hidalgo convertirnos en algo que nunca nadie votó por tener un gobierno socialista. Entonces, efectivamente, mientras más informados estemos y entre más protejamos a nuestra niñez, más esto va a salir adelante, porque yo creo que estos gobiernos de Morena pensaron que nadie iba a levantar la voz porque no lo hicimos durante 5 años. Pero, oh, sorpresa, él no sabe lo que es trabajar, lo que es esforzarse, lo que es saber todos los días tener que sacar adelante un hogar y que los niños, lo que queremos es, no tengo dinero para heredarles, pero sí les voy a heredar educación. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo. Espero que les sirva de algo los currículos para que vean qué tipo de gente fueron los que hicieron los libros. Muy buenas noches. Gracias, Julieta. Muchas gracias, Julieta. Sí. Gracias por Julieta. compartirnos la información. Carlos Olson, ¿nos querías decir algo? Sí, Julieta, bueno, gracias. Sí, lo que comentamos aquí es que efectivamente en 2019 se empezó a hacer esto. Yo lo que comenté es que los padres empezaron a pedir información que se les incluyera en las mesas de trabajo, en las consultas, cosa que no sucedió. Por eso hemos hablado de toda la ilegalidad del proceso. Por eso se otorgó una suspensión definitiva. Yo quisiera contestar algunas preguntas de Gina Anaya y de Cintia Carpio. Preguntaba a Cintia si qué pasaría, ¿no? Si se echan para abajo estos libros de la SEP, si se pueden usar los libros de texto. Sí, lo que va a hacer el gobierno de Chihuahua es usar
los libros de texto vigentes, es decir, los del 2017, los que están vigentes al día de hoy. Esos son los que va a usar el gobierno de Chihuahua ante la controversia constitucional que puso. El otro tema es, los amparos tienen un costo, no tienen un costo, lo que sí cuestan son las copias, ¿no? Las copias que te requieran sacar todas las copias para poner el amparo, las copias certificadas. Quizás será promedio, depende el número de volumen, pero nosotros calculamos que 120, 150 pesos, lo puedes interponer tú misma o auxiliarte de algún pasante de derecho, no necesitas necesariamente un abogado que te quiera cobrar un dineral, ¿no? Por eso tanto América Reinhardt como un servidor ya les pasamos ahí el tema del amparo, para que básicamente ustedes pongan sus generales y lo puedan interponer ante la justicia federal. Y ya por último, decirles que ¿qué otra cosa podemos hacer? Acudan a cualquier llamado de cualquier organización que vaya en contra de los libros de texto. Si X asociación convoca un foro, una marcha o algo, hay que acudir, hay que fortalecer, y sobre todo el acudir sirve para relacionarnos los que estamos en contra de la ilegalidad. Creo que eso es importante. Acudir a todos los esfuerzos, por muy chicos, muy grandes, hay que acudir a esos llamados de manifestaciones pacíficas, pero sí levantando la voz fuerte y firme ante esta arbitrariedad. Yo lo que quería decir es también que este gobierno es el gobierno de la incongruencia. Nos quieren imponer una educación, pero la mayoría de los hijos de la izquierda los mandan a estudiar al extranjero, ¿no? Vaya incongruencia. Nos quieren poner una educación aquí, pero mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. Vaya incongruencia. O sea, esto es meramente ideológico y una imposición de corte socialista y comunista. O sea, y creo que no es lo que buscamos, ¿no? Tampoco estamos diciendo que tenemos que regresar a un corte capitalista. No. Simplemente se tienen que decir las cosas como son, buscando siempre la verdad. Así es, Carlos. Tiene la mano levantada también desde hace un buen rato. Josías, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Yo quiero ampliar un poco más en el tema de qué podemos hacer para que se extienda más esta información. Yo personalmente he platicado con algunos padres, con algunos maestros, y la respuesta general que he tenido es: esto es muy pequeño, casi nadie sabe de esto, no es importante. También he observado que muchos de los padres son gente joven, gente que está alrededor de los 20, de los 30, y que no le dan tanta importancia o no le ven un impacto esencial en la educación de sus hijos. Por ahí le comentaba a Carlos Leal en un tuit que es importante que nos coordinemos y que salgamos a las calles. Hay que aprovechar la coyuntura mediática de TV Azteca, que está involucrada en esto y que nos puede aumentar la difusión del mensaje. También es importante que, y bueno, también quisiera pedir el apoyo de Carlos Leal y Carlos Olson. Ustedes que tienen un poco más conocimiento de los fundamentos legales, de los conceptos, que nos apoyen a crear contenido sencillo para los padres jóvenes. Memes, imágenes cortas en mensajes, en imágenes que podamos difundir a través de las redes sociales. Creo que si hacemos sencillo pero significativo el mensaje de la importancia de estos cambios, creo que podemos llegar a muchos papás. Y si salimos a las calles y aprovechamos la cobertura mediática de TV Azteca, mucha más gente puede enterarse de esto y unirse a toda esta corriente. Sí, no sé si Alice me permite contestarle a José. José, muchas gracias primeramente por estar aquí con nosotros y por seguirme en redes sociales. Sí, definitivamente yo creo que hay que subirnos a la ola que está generando TV Azteca. Afortunadamente Ricardo Salinas Pliego, el presidente de TV Azteca, es podríamos decir en estos momentos aliado,
porque él como padre de familia vio la necesidad de la expresión de los libros de texto. No es que esté golpeteando el gobierno por el estilo, sino que es algo de meramente sentido común. Y yo creo que si no ha sido por lo que ha informado TV Azteca, yo creo que muchos padres de familia desconocerían aún más la situación que está pasando por los libros de texto. Porque desgraciadamente las cuentas de redes sociales de Carlos como la mía, en las redes sociales son bloqueadas. Yo creo que hasta el día de ayer yo en la cuenta de Facebook ya tuve un poquito más de interacciones, pero bajan considerablemente porque vamos en contra de una agenda 2030, la cual está imponiendo ahorita el gobierno de izquierda. Entonces, yo creo que también es importante que si ahorita estamos reunidos cerca de 80, 100 personas, pues que entre todos podamos compartir el contenido, ya que el que realice Carlos Olson o que realice su servidor o que realice Patria Unida a través de las redes sociales. Y por lo que comentabas del contenido, por ahí yo tengo 2 o 3 videos en mi cuenta de Instagram que habla del PIN parental y tienen una duración de 1 minuto, minuto y medio, donde explica brevemente y con claridad cuál es su función y cómo nos serviría en estos momentos con el libro de texto. Muchas gracias, Carlos. Le vamos a dar- Pedro Novo, que tiene también la mano levantada. Adelante, Pedro. Sí, no se escucha. Si puede quitarle, iniciar. Ya, Listo. está listo. Es que lo había intentado antes, pero ustedes tenían el control. Les agradezco a todos, muchas gracias. Quiero hacer una reflexión nada más que me parece muy importante. En este país, los católicos y los protestantes o evangélicos, como se desee cada quien llamar, somos una minoría. Estoy hablando no de los formales, de los que contestan encuestas de qué religión, en qué religión profesan, sino los que viven una convicción en un cierto grado, vamos a decir, de responsabilidad aceptable. ¿A qué voy? Que aunque seamos una minoría, en teoría vivimos en un estado laico. Y aquí en México se le ha llamado laico al ateísmo. Esa es una manipulación del lenguaje tremenda. Si nos vamos a los países en donde se vive la laicidad, reconocen el poder de los ciudadanos, que son los que pagan la educación y pagan a los empleados públicos para que los sirvan. Los derechohabientes del poder público somos los ciudadanos y mantenemos al gobierno para que nos sirva. Bueno, aquí en México está todo revésado, pero ¿qué sucede? Esa falta de claridad en lo que somos nosotros los ciudadanos y los derechos que nos corresponden, nos hacen, en mi opinión, llegar a un par de posiciones de raíz equivocadas. En primer lugar, yo como católico, me reconozco públicamente como católico, no me voy a calificar qué calificación de católico tengo, creo que si lo hago corro riesgos muy altos, pero trato de vivir mi religión. ¿A qué voy? Que ese tema para mí es esencial y como ciudadano yo soy atropellado sistémicamente y nos hemos acostumbrado por los empleados públicos que deberían de respetarnos, darnos las opciones de nuestras creencias, puesto que pagamos la educación, no tendríamos por qué estar pagando escuelas privadas para poder ejercer nuestro derecho de nuestras creencias religiosas. Ese tema ni siquiera lo tocamos y para mí es el más importante. Porque como católico, el objetivo de mi vida es la salvación eterna. Y nunca sacamos a colación el atropello que hay en los libros de nuestras creencias profundas más importantes. Porque yo vivo para ganarme la eternidad, no vivo para otra cosa. Entonces, ellos atacan eso que para mí es fundamental, cuando que yo soy el ciudadano, pago mis impuestos, los mantengo a ellos para que me sirvan y ellos me atropellan. Y eso nos la tragamos completita, ni siquiera lo sacamos en nuestros análisis, ese atropello a nuestros derechos esenciales, ¿verdad? Ni siquiera se analiza, se plantea, estamos como muy colonizados mentalmente, muy conformes con que nos atropellen
Nos han estado violando como a un niño, lo violan desde chiquito y se acostumbra a que lo violen, desde hace más de 120 años o 100 años. Esa costumbre de ser atropellado se nos volvió ya normal, pero es de lo más inaceptable, al menos para mí, y quisiera invitarlos a esa reflexión de que tengamos un poco de conciencia, si alguno de ustedes es católico o es evangélico, y si realmente les es importante ese factor, y aunque no lo sea, deberíamos de ser respetados, simplemente porque nosotros somos el origen del poder público, del derecho del poder público. Ellos son servidores en este sistema llamado representativo, que es una vacilada. Todo el mundo se traga ese engaño desde hace 250 años. Ok, es el derecho positivo y es el que rige, pero de eso a que sea real, que sea justo, a que sea correcto, esa es otra cosa. Por lo pronto yo quiero llamar a reflexión que debemos de hacernos valer y respetar desde lo más profundo de nuestras personas y nuestros derechos. Es básicamente lo que quería aportar. Muchas gracias por la reflexión a la que nos invitas, Pedro. Coincidimos. Hoy más que nunca hay que hacer valer nuestro derecho, nuestra voz como ciudadanos y ahorita como padres de familia, ¿no? O sea, la educación debe recaer en la patria potestad de los padres y no en las manos de un gobierno que pretende adoctrinar. Marcela, ¿tienes tú también la mano levantada? Adelante. Muchas gracias por permitirme opinar. Yo soy del año 49, ¿verdad? Tengo 73 años, pero fui educada siempre en escuelas particulares, de religiosas. Y mi vida, la verdad es que hasta ahorita, con tropiezos y no, pero he tenido una vida muy feliz, muy llena de Dios, muy llena de mis hijos, mi esposo, todo, ¿no? O sea, ahora sí que como Pedro, doy testimonio que sí soy católica y que no estoy nada de acuerdo con esto de los libros porque son puro adoctrinamiento comunista. En mis años, nosotros teníamos pánico porque nos contaban lo que era Rusia, lo que eran los campos de concentración, lo que era que los niños se los quitaba el gobierno a los papás textualmente y a los padres los mandaba a los campos de concentración o a Siberia y era un desastre. Las familias acabaron con la familia. Y además de eso, pues nos enseñaban que eso podría venir a México. Con mucho dolor veo que hoy se empieza a cumplir. Se ha venido procesando quizá con los gobiernos anteriores, pero hoy está aquí y nos está amenazando con los niños. Y entonces yo les pido, por favor, a los padres de familia, sobre todo a los más jóvenes, reaccionen, cuiden a sus hijos, defiendan la libertad de educarlos a como ellos quieren. Yo, por mi parte, espero la forma que sea católica, ¿verdad? Para mí es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que no quiera creer, ok, respeto su proceso. Pero sí les pido eso, por favor hagan algo que ya urge ahorita, urge. Muchas gracias a todos y mucho amor en el Señor y pues que la vida les dé a todos la oportunidad de salvar a México. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Y sí, totalmente de acuerdo y para tomarlo en cuenta, como dices tú. Gracias. No sé si hay alguien más con la mano levantada o si ya pasamos a conclusiones. Antes de darle la palabra a Luis y Laura que tienen mano levantada, pide Carlos porque tiene que despedirse. Carlos Leal, adelante. Gracias, Alice, gracias, Rox, gracias, Carlos, y a todos los que están aquí conectados, gracias a Patria Unida por la invitación. Y yo me despido en estos momentos, tengo un compromiso, pero sobre todo no quería irme sin antes mencionarles que tenemos que pelear una batalla cultural y esto es parte de esa batalla cultural. Los animo a seguir adelante en esta batalla. Tenemos las herramientas, tenemos los amparos, tenemos el PIN parental, no dejemos de utilizarla y si tu diputado, tu senador
de tu estado no te representa, recuerda que estamos muy cerca del 2024 para que puedas elegir aquel que sí te represente y aquel que sí pelee por tus valores, por tus principios y por aquello que realmente necesitas. Muchas gracias por la invitación y que pasen muy buenas tardes. Tienen mi página www.carlosleal.mx, donde van a poder encontrar todo el tema del PIN parental y asimismo también el amparo para los libros de texto. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Gracias, Muchas Carlos. Gracias a ti, Carlos. Luego. Ahora sí, Luis y Laura tienen la mano levantada, les cedemos la voz. Aunque abro mi Zoom, pero es muy breve. Estoy Ahí ya absolutamente... Adelante, pero- Laura. perdón, sí, perdón que no abro la pantalla, pero solamente es muy breve. No, estoy absolutamente de acuerdo en todos lo que se ha dicho sobre la moral y la religión y están rompiendo la inocencia de los niños y que están tomando un papel que no les corresponde, que les corresponde a los padres. Pero legalmente, lástima que ya se fue este señor abogado, pero legalmente yo el problema que más veo es que están en contra de la laicidad del Estado mexicano. O sea, el Estado laico prohíbe cualquier tipo de adoctrinamiento de teorías y de tipo pues sí, de adoctrinamiento hacia los niños. El Estado laico pide que no se mezcle ni la religión católica ni la evangélica, pero muchísimo menos la ideología de la Cuarta Transformación, que como todo el mundo ha visto, pues es una ideología ya absolutamente de izquierda. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adelante. Laura. Sí, No sé si ahora sí me parece que ya no hay preguntas. No, ¿verdad? Pedro, perdón. Otra vez, adelante. perfecto, Roxana, nomás. A ver, Pedro, si quieres, le damos la palabra a Carlos Olson antes de continuar. Sí, esto que comentó Laura es muy importante y creo que yo también coincido con lo que se ha dicho en el tema aquí religioso, pero creo que a veces cuando decimos que el Estado es laico, pensamos que va en contra de la religión y si no es así. El Estado laico se denomina al Estado por su extensión en toda la nación o el país, ¿no? Y lo que dice es que cualquier organización o confesión religiosa con la cual las autoridades políticas se adhieren públicamente, no pueden existir. No puede existir ni las creencias religiosas, ni sobre todo las ideologías de organizaciones que influyan sobre la política nacional. Y eso ellos lo están violentando. Así es, totalmente de acuerdo. Pedro, contigo, si gustas, terminamos ya las participaciones para pasar a las conclusiones y despedirnos. Adelante. Muy amables. Miren, no cabe duda que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. El concepto laico, y ustedes pueden ir a Alemania, que son países avanzados, que ellos instituyeron la laicidad y aquí la desvirtuaron. Laicidad es que el ciudadano que paga los impuestos y para los cuales los gobernantes trabajan, y que aquí lo tenemos al revésado, nosotros somos habitantes sometidos a nuestros empleados públicos, esa distorsión es terrible y estamos totalmente condicionados mentalmente. Bueno, ¿qué pasa en Alemania? En Alemania se pagan impuestos y el gobierno, o sea, los servidores públicos, buscan cómo los que pagan impuestos tienen los beneficios de que reciban el apoyo educativo de sus creencias, puesto que la educación está al servicio de los ciudadanos que los pagan. En este caso, es una falsedad hablar de que la laicidad prohíbe las religiones. Es un error totalmente falso en México porque la masonería en general nos ha metido esa mentira en la cabeza. En Alemania y en otros países, laicidad es respetar la creencia del ciudadano, que es el que paga. Y entonces habilita y facilita clases o escuelas adecuadas a las creencias de esos ciudadanos que pagan la educación. Nosotros tenemos totalmente desvirtuado el concepto de laicidad y de nuestros derechos. Es un derecho. Y no importa que yo sea ateo, o sea católico, o sea evangélico, o agnóstico, lo que sea.
se me debe de respetar. Yo no estoy defendiendo una religión. Están interpretándome de manera errónea. Estoy hablando como ciudadano y defendiendo mis derechos de libertad religiosa y que pago los impuestos y pago a los empleados públicos para que me sirvan, no para que me nieguen, no para que me atropellen y no para que hagan lo que ellos quieren. Es como si yo contrato empleados en mi empresa, les pago, me hacen un lado y ellos hacen en la empresa lo que quieren y me tiranizan. Eso es absurdo. Cuando es propiedad privada, lo vemos muy claro. Cuando es propiedad pública, que es más importante, lo aceptamos. Hay una esquizofrenia en todo el pueblo mexicano, desde los gobernantes hasta los gobernados, que estamos acostumbrados a ese atropello a nuestros derechos. No estoy defendiendo ninguna religión, ni estoy pensando que la escuela pública deba de imponer una creencia, una religión o no. Debe de respetar al ciudadano, que es muy diferente, ¿verdad? Bien, quería hacer esa aclaración. Y como dicen los polacos, es cuanto. Muchas gracias, Pedro. Así es, y voy adelantándoles aquí como anuncio comercial, que más adelante en Patria Unida justo vamos a tener un webinar sobre laicidad, Estado laico, libertad religiosa, para entender bien cuál es el trasfondo de cada uno y cómo la historia en México ha afectado la verdadera laicidad, y hoy con un gobierno autoritario pues se ve todavía triplemente atropellado. Entonces, bueno, ahora para ya empezar a cerrar, Carlos, no sé si quieras dar unas palabras de conclusión y un mensaje a todos los que ya durante más de una hora han estado interesados y conectados, atentos a este tema tan delicado. Gracias, Alejandra. Primero que nada, agradecerles y felicitar otra vez a la organización Patria Unida. La verdad, muy contento porque existan organizaciones así. Yo me quiero despedir con un texto que lo recomiendo a todos, de que hoy escribe Jesús Silva Herzog en Reforma. Y él lo que dice es que la nueva escuela mexicana no es una escuela, es una estrategia de adoctrinamiento, donde los libros de texto empiezan a distribuir lo que ellos quieren. No ofrecen a los niños un camino para desarrollar su curiosidad, no les dan claves para descifrar el mundo, para interesarse en su continuidad con herramientas de conocimiento. No trazan una ruta de aprendizaje, sino consignas para apretar el puño. El pedagogo marxista Pablo Freire ofrece el trazo básico de esa estrategia. El admirador de Fidel Castro aporta una pista para abrir el aula al diálogo, sino la orden de emplear a la escuela como la trinchera de la revolución. Uno de los propósitos centrales del oficialismo se llama revolución de conciencias, que es la identificación del opresor. El maestro ya no va a ser la persona que comunica por amor a las letras o a la ciencia, a cada uno de los estudiantes, sino va a ser el militante que agrega aleccionados a la causa. Su impacto no está ahí en el salón de clases, sino afuera, en la política. Y puede continuar más Silva Herzog, recomiendo mucho ese artículo. Y creo que eso es lo que está haciendo esta 4T. Está llevando de la arena política a la arena educativa un revanchismo político. Un revanchismo político donde nomás quieren imponer la idea de una sola persona y de una sola parte. Están tan convencidos que hubo fraude en el 2006 cuando no hay ningún fundamento legal que así lo haya, y ellos lo dan por un hecho. Exaltan las figuras del gobierno del gobierno de la 4T y desconocen incluso medallistas olímpicos de administraciones anteriores o de lo que ellos le llaman los gobiernos neoliberales. Entonces creo que el tema sí es un tema de mucha preocupación, porque lo que estamos preparando es convirtieron las escuelas en pequeñas expropiaciones revolucionarias para las estrategias de la lucha y el secuestro, no solamente de la educación, sino de la libertad. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos esas palabras. De nuevo, ahora sí, ya para concluir, les queremos dar las gracias a nombre de Patria Unida a todos ustedes que se conectaron. Gracias por el tiempo que nos permitieron para platicar de este tema, para informarnos. Y bueno, a manera de conclusión, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de este Zoom,
hay que informarnos, hay que participar, hay que alzar la voz. Yo creo que aquí ya pusimos varias opciones de las cuales podemos ser parte. De nuevo, pueden buscar en las redes de Carlos Olson, en las redes, en la página de Carlos Leal, algunas otras alternativas, en las propias redes de Patria Unida, muchísimas opciones, muchísimas alternativas que podemos hacer. Lo importante es alzar la voz, es participar y darnos cuenta del peligro que esto representa. Como ya mencionó ahorita Carlos, no es un tema únicamente ideológico, es un tema de la calidad de la educación, es un tema del México que le vamos a dejar a nuestros hijos, que se le está dejando a los niños de hoy en día. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Cualquier duda, cualquier aclaración, sugerencia, si hay más preguntas, no duden en hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, de nuestra parte es todo. Y por último, reconocer también, porque hay que reconocer cuando los gobiernos hacen bien las cosas, reconocer al gobierno del estado de Chihuahua, al gobierno de Jalisco, al gobierno de Guanajuato, el trabajo que han hecho y que hayan puesto un alto a la distribución de estos libros. Yo creo que falta mucho por hacer, pero ya también nos toca a nosotros empezar a trabajar en conjunto con gobierno, en conjunto con los empresarios, con Coparmex, con diputados, con todos los actores políticos y empresariales, líderes sociales que están haciendo algo. De nuevo, muchísimas gracias. Por nuestra parte es todo. Gracias, Carlos, otra vez por aceptar nuestra invitación. Alice y a todos ustedes que están aquí conectados. Los esperamos en los próximos webinars y atentos a sus comentarios, mensajes y demás en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos.